Bueno, muy buenos días para todos. Estamos en la señal en vivo del medio de comunicación La Reacción y estamos también grabando para el podcast Seguridad Hoy. Muy orgullosa, muy contenta de estar compartiendo este espacio con personas que respeto y quiero muchísimo, colegas que están dando la lucha de distintas trincheras políticas, pero como decimos siempre, esto se trata de Costa Rica. Así que hoy vamos a hablar sobre un tema que es vital, que es la seguridad humana, la seguridad nacional y ciudadana de Costa Rica. Le doy la bienvenida, Mario Arias, Juan Elge, don Guillermo Arroyo, y ahorita cada uno obviamente que se presente rápidamente para que podamos abordar todos estos temas, que son un montón porque es muy complejo, pero bueno, bienvenidos. Gracias, Tania. No, primero que todo, es un honor para mí estar acá, ¿verdad? Estamos en una coyuntura a nivel nacional. Ese 1 de febrero son las votaciones, un día crucial para Costa Rica y realmente es lo que queremos, ¿verdad? Nosotros que estamos de una u otra forma detrás de algunos candidatos presidenciales, asesorando, queremos también alzar la voz de la situación y la grave situación que está pasando al país. Y eso es lo que queremos aquí, ¿verdad? Compartir las ideas y cuál va a ser esa hoja de ruta que necesitamos para el 2026. Muchísimas gracias, Tania, don Guillermo, Mario, por la invitación a tu podcast. Definitivamente el tema de seguridad es un tema que es importantísimo en estas elecciones, tal vez no como en otras pasadas eventos electorales, pero definitivamente en esta la seguridad es un elemento fundamental, un pilar. La gente está sumamente preocupada y nosotros como expertos o digamos como conocedores del tema, ¿verdad? Para no decir esa palabra, sabemos que tenemos que dar un aporte. Yo creo que ese es el compromiso que tenemos y gracias a Tania definitivamente por invitarnos y poder hacer esta conversación en este tema. Con mucho gusto, don Guillermo. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos los que nos oyen y nos ven, a los compañeros que estamos compartiendo esta mesa, un placer y un orgullo estar con ustedes aquí compartiendo. Yo espero de verdad que la gente entienda de que estamos como estamos porque vivimos un periodo en que no le dimos la importancia necesaria al problema y lo dejamos crecer, no hace 3 años, lo dejamos crecer de hace rato y ahora tenemos lo que tenemos, un grave problema, así que esperemos conversar sobre él. Muy bien, ¿por dónde empezamos con tantos temas, verdad? Que lo hemos conversado mucho en off o en los espacios donde hemos coincidido de debates que yo sí quisiera arrancar diciendo que definitivamente teníamos que hacer más espacios como este y que desafortunadamente no se le dio la relevancia, incluso se le bajó el volumen, es lo que yo he sentido, que por supuesto por estrategia se le ha bajado el volumen al tema de las violencias, porque son muchas violencias, no es solo la violencia homicida que está disparada en el país. Hoy nos despertamos con una pésima noticia que es un femicidio más, ya llevamos 3. Y además con un crimen que estamos viendo una violencia absolutamente irracional. Entonces quisiera que empecemos por ahí, hablando sobre los homicidios dolosos y esa violencia que está obviamente ya en un control muy amplio, territorial, ya se trata de todo el país, no podemos decir que solo Limón, el epicentro de la criminalidad o de las violencias en Costa Rica, es que es todo el país. Ese crimen de ayer es espeluznante, las tomas de esas cámaras en un barrio que además es típicamente seguro. Entonces tal vez empecemos hablando un poquito sobre los homicidios dolosos y sobre ese tipo de violencia. Primero que todo, quiero ir un poquito más atrás donde las leyes en Costa Rica, y he visto en muchos comentarios que se necesitan leyes más fuertes, ¿no? Desde 2019 al 2024 se han aprobado 49 proyectos de ley en temas de seguridad, ¿no? 30 de esos proyectos de ley son resorte del Poder Judicial. Entonces estamos viendo que hay un modelo más punitivo, no tanto preventivo. Y de esos 30 proyectos de ley que son resorte del Poder Judicial, solo 6 tienen presupuesto. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a resolver un tema de seguridad si las leyes prácticamente no están dando abasto? Porque en estos momentos hay un proyecto de ley para crear el centro de capacitación del OIJ. No se puede empezar porque no hay plata. Y esa es la realidad. Entonces, muchos de los proyectos de ley no son y no van a repercutir en la ciudadanía costarricense porque no tienen presupuesto, ¿no? Entonces, hay uno de los grandes problemas que tenemos en eso, en tema de los proyectos de ley. Es un tema
que me gusta ponerlo sobre la mesa porque en estos momentos viene una nueva asamblea legislativa, van a venir otros proyectos de ley y no todo es proyecto de ley. Tenemos una política criminal ausente donde está el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y la Asamblea Legislativa en esa criminalización penal, crear esos proyectos de ley. Populismo punitivo. Entonces, en estos momentos, ¿ustedes qué opinan sobre la tesis de que se necesita más proyectos de ley? Sí. A mí me gustaría dar mi opinión con lo que está diciendo Mario, Tania, don Guillermo. Bueno, don Guillermo tiene muchísima experiencia. Yo creo que más que nosotros, ¿verdad? Claro. El conocimiento histórico de cómo se ha desarrollado la criminalidad en nuestro país. Y yo creo que nosotros pecamos hace muchos años, pecamos en no poder proyectar hacia dónde va la criminalidad. Y todo este tema de estar aprobando proyectos que en ocasiones se hacen a la ligera, que en ocasiones, como lo dice Mario, no hay contenido presupuestario y se quieren aprobar es porque durante mucho tiempo no prospectamos a futuro de lo que iba a ser la delincuencia en nuestro país. Y en temas de crimen organizado, en temas de narcotráfico, hace 40 años sabíamos lo que estaba pasando en Colombia, sabíamos lo que empezó a ocurrir en México, sabíamos de que iba a llegar a Costa Rica, no se hizo nada, mantuvimos una policía totalmente civilista, que es lo adecuado, respetando nuestra institucionalidad, pero sabíamos que había que capacitar a los cuerpos de policía en otros ámbitos, porque sabíamos de que la amenaza era regional, venía para acá, y todos los delitos conexos, porque la violencia, todo esto tiene que ver con drogas, generalmente está la violencia intrafamiliar, hay muchos temas de drogas y todo esto. Entonces yo creo que nos explotó algo en la cara. No vamos a echarle la culpa a los jerarcas que en su momento estuvieron y se dieron cuenta que fueron advertidos, porque fuimos advertidos de que esto iba a pasar. Fuimos advertidos, no se tomaron las medidas pertinentes y ahora se corre con proyectos de ley, ver dónde buscamos dinero para capacitar a la policía, manejo de armas, controles de fronteras, que es un tema de seguridad nacional. Y yo creo que ahora nosotros, como responsables y que queremos dar un aporte a nuestro país, tenemos que asumir ese reto y llegamos los que lleguen a poder tener esos espacios de influencia, de poder no solo pensar en lo que está pasando ahora, que es como los bomberos, apagar el incendio, sino proyectar a lo que se viene. Yo creo que eso es lo que me parece a mí, en mi opinión, de lo que se ha fallado. Sí, así es, don Guillermo. Sí, yo creo que lo que ha faltado en Costa Rica definitivamente es una política pública de Estado, no de gobierno, de Estado, para que se mantenga por lo menos por unos 20, 25 años y que vea a largo plazo. O sea, nosotros no podemos seguir creyendo que las respuestas son de corto plazo, ni siquiera de mediano plazo. Tenemos que combinar los tres elementos. O sea, nosotros hemos tenido una visión muy equivocada de manejar este tema como un tema individual y perseguir a estos personajes que nos construyen la narrativa policial, o lo definimos con casos muy concretos, ¿verdad? Entonces la legislación comienzan a surgir porque mataron a una niña de tal edad o tal cosa y le ponen el nombre de la víctima, la ley y cuestiones de ese tipo. Eso en realidad aporta, pero no es la respuesta que se requiere. Uno está muy preocupado porque esta explosión que tenemos ahora de homicidios, porque se habla de los homicidios, porque es lo más visible y lo que está ahí, y es la que menos cifra negra tiene para tomar en contabilidad a nivel de los delitos. Y a uno le preocupa que la gente esté tan asustada cuando nosotros comenzamos a ver a finales del siglo XX este deterioro. O sea, el crecimiento de la población penitenciaria comenzó a triplicarse, a crecer, básicamente con jóvenes pobres, jóvenes que no han estudiado, jóvenes que no tienen una profesión. Y comenzamos a ver el deterioro de las comunidades, comenzamos a ver cómo se iba perdiendo el control y en la pasividad de nosotros dedicándonos a cosas que son importantes, pero no son lo único. A hacer megaoperativos o hacer un proyecto de ley, es que hay que combinar todo ese proceso en un esfuerzo planificado. O sea, esto no lo resolvemos con leyes, solo con leyes. Las leyes son importantes y hay que trabajar. El Poder Judicial tiene que cambiar mucho y tiene que modificar mucho su acción. La policía también tiene que modificar mucho su trabajo. Pero básicamente el liderazgo político que tenga el país tiene que entender que lo que requerimos es una política pública de desarrollo de todos los estamentos. Y que el tema del homicidio y del crimen es un tema complejo. O sea, los femicidios es un tema que prácticamente hay que trabajarlo desde la primera infancia, porque es un tema de conductas misógenas y de conductas que hay que trabajar
en romper esos patrones que los hombres lamentablemente tienen y manifiestan, ¿verdad? Es dolorísimo ver cómo la gente no entiende la necesidad, por ejemplo, de trabajar con masculinidades más positivas y no tan tóxicas como las que se han desarrollado y que son las formas correctas. Claro que también está la otra, la de perseguir a los que matan a las mujeres y a perseguir a los que matan en las comunidades. Yo estoy muy preocupado porque la desigualdad ha crecido tanto en nuestro país, pero tanto, que es muy, muy grosera. Yo por mi edad me duele ver tanto adulto mayor, por ejemplo, tirado en la calle, pidiendo limón, tratando de ver qué vende. Y todo eso la gente lo ha normalizado. Y eso es lo malo, normalizar el homicidio, normalizar el femicidio, normalizar la pobreza. Yo creo que eso está mal. O sea, nosotros no éramos así. Y tenemos que recuperar esa visión del bien común, ¿verdad? Que es fundamental como respuesta al delito, ¿verdad? Sí, bueno, y eso como para hacer una gran introducción sobre ese tema, porque lo que nosotros estamos enfrentando es convergencia criminal. Siempre lo he dicho, son sistemas adaptativos complejos, es algo que es un fenómeno que es transnacional, más allá de todo lo que nos pasa en el tejido social, que es espantoso. A mí no me deja de impresionar las imágenes que vemos todos los días en las noticias, pero a la gente ya no le interesa. ¿Cómo hacemos en la visión de cada uno de ustedes? Porque yo creo que ya, no sé si soy más pesimista, probablemente sí, que ustedes. Yo creo que las violencias y el crimen organizado ha avanzado y ahora que andamos recorriendo en política todo el país, uno puede aprovechar para hacer mucho trabajo de campo. Lo que yo veo en Pérez Celedón, lo que yo veo en Pocosí, lo que he visto en Punta Arenas es de terror y en todas partes del país. Yo creo que está muy avanzado. Realmente estamos muy descompuestos, el país está muy enfermo. Y hay una narrativa que está instalada, que es la narrativa del populismo punitivo, con la visita de Nayib Bukele y todo lo que ya sabemos que se hace, que es esa narrativa que además vende mucho. ¿Cómo hacemos para que la gente se convenza, que el costarricense, el que nos está viendo, nos está escuchando y los que nos van a ver, se convenzan de que necesitamos una estrategia que tiene que ser multidimensional y que todo no es populismo punitivo y también esta narrativa de deslegitimar a los poderes de la República, a la Contraloría y los peligros que se ciernen sobre Costa Rica pidiendo 40 diputados, teniendo o queriendo el control total del país sobre pretexto de que absolutamente nada funciona? Mario. Tania, algo importante. En el 2024, de 10 homicidios que se dieron en Punta Arenas, 6 eran perpetrados por menores de edad. Entonces aquí viene la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a evitar nosotros como Estado para que los jóvenes no se recluten al crimen organizado? El OIJ hace un gran trabajo todos los días, 1 o 2 allanamientos por semana. Esa es la capacidad operativa que tiene el OIJ. Pero ¿qué vamos a hacer para que esos muchachos no se recluten en el crimen organizado? Tenemos 3 focos importantes, Limón, tenemos los barrios sur de San José y tenemos los barrios de Punta Arenas, donde muchos muchachos se están reclutando todos los días al crimen organizado. Aquí yo tiro la pregunta. ¿Cómo vamos a hacer nosotros como profesionales para brindar una estrategia real para crear esas oportunidades a los jóvenes para que no vean al crimen organizado como la única opción, ¿verdad? Recordemos que México es el 5º empleador en crimen organizado en Latinoamérica y Costa Rica no anda lejos de eso. Y nosotros necesitamos, sí o sí, quien gane la presidencia, el 8 de mayo vamos a tener los mismos problemas y necesitamos una estrategia, como lo dice don Guillermo. No tenemos una política de Estado, siempre hemos tenido una política de gobierno cada 4 años. Y necesitamos apostarle a una política de Estado a 12 años, donde un gobierno no sea mezquino y realmente empiece a desarrollar lo bueno que se hacen de los gobiernos. Tenemos un tema de reclutamiento de policías. Claro. Y obviamente esta es la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a evitar? ¿Cómo? El cómo. Sí. Vamos a evitar para que estos jóvenes no se recluten. Y en el ínterin, compañeros, colegas, ¿qué hacemos en el ínterin? Porque, digamos, estamos en un punto muy crítico a nivel nacional. ¿Cómo vamos a hacer para solucionar? Porque tenemos que hacer muchísimo en prevención primaria del delito, pero mientras eso sucede, ¿qué hacemos hoy que el rancho está ardiendo? ¿Qué hacemos? Yo creo que hay que hacer las dos cosas que hay que hacer siempre. O sea, la respuesta no cambia, lo que cambia son la inteligencia con la que se desarrollan las respuestas. Yo creo que decían la gente costarricense antigua,
a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, yo creo que eso es la realidad. Nosotros tenemos que prevenir, tenemos que cambiar nuestro esquema social, tenemos que mejorar nuestro modelo de desarrollo económico. Y en realidad esa es una vía importante. El tejido social hay que reconstruirlo. Pero por otro lado, tenemos que pensar en la respuesta del control, porque necesitamos ejercer un control territorial. Nosotros estamos comprometidos con la lucha por recuperar los territorios al interior del país, pero también recuperar la soberanía, pero en forma real, no una soberanía verbal, sino real. O sea, evidentemente nosotros tenemos graves problemas en las aduanas, en los puertos, en los aeropuertos, en los mares. O sea, necesitamos buscar formas creativas y profundizar todo lo que podemos hacer en esa línea. O sea, no se trata solo de más policías, sino también policías en lugares claves. O sea, nosotros estamos pensando mucho sobre el tema del lavado de dinero y la necesidad de fortalecer todo lo que sea el control sobre el lavado de activos que tiene el crimen organizado en Costa Rica, porque creemos que eso es una vía importante. Y la otra es la recuperación del territorio con la policía, con el control que tenemos que ejercer, pero también con la prevención. O sea, es que yo creo que son acciones, son brazos que tienen que abrazar a Costa Rica y recuperarla. O sea, lo que sí tenemos que entender es que esto es un esfuerzo nacional. O sea, esto no es un esfuerzo de un gobierno solo. El gobierno tiene la responsabilidad, pero necesitamos convocar, necesitamos integrar, necesitamos hacer partícipes a toda la sociedad civil, a la empresa privada, necesitamos hacer partícipes a la gente en las universidades. O sea, necesitamos no que la gente se sienta externa al problema. El problema nos involucra a todos. Pueden mencionarse esos 3 lugares, pero podríamos hablar de la zona norte. O sea, la gente habla de los escáneres en los puertos, pero podríamos también trabajar mucho más donde se le monta la droga y cómo entra y cómo se monta. Entonces, nosotros decíamos que cuando se hace un decomiso de droga en la cárcel, la sentimos muy bien porque se hizo el decomiso de la droga. Pero la pregunta es cómo ingresó. No debía haber ingresado. Entonces, nosotros podemos hacer decomisos en Costa Rica y está muy bien y seguir con eso. Pero ¿por dónde ingresó esa droga? Y ¿sabe qué más me preocupa? Que es que esto es como un cáncer porque ha invadido hasta las actividades productivas en el país, ha invadido los sectores políticos en el país, ha invadido sectores institucionales. Entonces, tenemos que ser muy claro que esto es un proceso de recuperación dura que va a durar más de 4 años, pero hay que iniciarlo. Entre más temprano lo iniciemos, más temprano vamos a lograr ganar en este proceso. Dejar los cimientos, ¿verdad? Y que yo apelaría, que también lo hemos conversado mucho, a que van a tener muchos que bajar un poquito el ego, de poner un poquito las armas y entender que esto solo lo vamos a sacar adelante en un esfuerzo absolutamente nacional, donde se reúna toda la gente para poder hacer una estrategia sostenible. En 4 años se va a lograr, sí se pueden lograr muchas cosas, principalmente para poder bloquear toda esa economía criminal y todo ese financiamiento ilícito y el capital emergente, que hay muchas propuestas para eso, pero yo sí creo que como hoy que estamos sentados nosotros, juntos, haciendo un análisis de 4 partidos políticos distintos, con incluso algunos aspectos o ideología bastante marcada en algunas diferencias, pero no en lo social, que en lo social es exactamente lo mismo. Pero, Juan Elge, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos hoy? El tema, ¿qué hacemos hoy? Esa es la gran pregunta, Sí. como lo hemos planteado. El problema empezó a desarrollarse o a incrementarse desde hace muchos años, lo que ustedes comentaban. Yo cuando estuve en la Policía de Control de Drogas, imagínense, hace más de 20 años, como en los años 98, yo me acuerdo que los allanamientos o la persecución no, en los lugares donde hacíamos las mayores investigaciones de algunos sujetos, estaban los sectores de, por ejemplo, de San José, estaban muy marcados. Era muy sencillo ir a ciertas comunidades, ciertos lugares urbanos marginales, y ahí sabíamos de que ahí es donde se estaba atacando. Ustedes lo acaban de decir muy bien, eso, es un cáncer, eso ahora está por todo el país, por todas las comunidades. Durante mucho tiempo, todos esos recursos policiales se focalizaron en San José. ¿Y qué es lo que tenemos ahora en San José? La mayoría, lo que es el narcomenudeo. Pero esas rutas de trasiego de drogas y todo están a lo ancho y largo de nuestro país, en las costas, en las partes marítimas, zonas rurales. Entonces se expandió. Entonces el concepto de decir que fue como un cáncer me parece a mí muy adecuado. Y lógicamente el trabajo preventivo, la capacidad que tiene el gobierno para hacer trabajos preventivos también es limitado. ¿Cuántas oficinas podemos tener
del INAMU, en provincias, en Guanacaste, en Limón, en Los Chiles, San Carlos, para que esté atendiendo. Entonces, sí, hay que hacer un trabajo preventivo, pero todo durante mucho tiempo la criminalidad se concentraba más que todo en el área, en el gran área metropolitana. Entonces, todos los servicios sociales estaban acaparados en este sector, pero este fenómeno se expandió por todo lado, hay desigualdad, hay necesidades económicas, los pescadores que pasan ahí 6 meses pescando camarón ahí adentro en alta mar, de ahí se ganan 7 veces o 10 veces más, de ahí. Si pescan cocaína. Claro, o simplemente transportando diésel para darle a las lanchas. Claro. Y no es que quiero hablar más de ese gremio, pero sabemos que existe. No, jamás, pero hay una problemática Pero ahí, esto está ahí. que está sin atender. Está sin atender. Entonces, la prevención, lógicamente, es importante, importantísima. No vamos a salir adelante si no llegamos a eso. Eso, perdón, eso es a largo plazo. Eso Sí. es un trabajo sencillo. Hemos llegado, en psicología, ¿verdad? Hemos llegado a ese tema de sensibilización, lo dicen los psicólogos, que nos acostumbramos ya a ver los asesinatos. Entonces ya es normal ver la indigencia, que vos también hablabas, ver indigentes, ver personas pidiendo que un asesinato, que 2, lo vamos normalizando. Y la Ya gente les pasa por encima, ¿verdad? Porque ya... nadie quiere denunciar tampoco. Sí, y lo otro que me gustaría, tal vez que puede desarrollarlo Mario un poquito, que yo he estado en un corre-corre con la salud de mi padre, que ha estado muy mal de salud, y ahora que estuve haciendo unas vueltas, salí del San Juan de Dios y atravesé el Parque de la Merced, y me topo una señora que me ofrece, que ese es el otro gran tema, la complicidad de las autoridades y de los gobiernos locales que uno logra palpar en todos los sitios de este país. El Parque de la Merced, a vista y paciencia de la Policía Municipal de San José y de la Fuerza Pública, que te llegan a ofrecer amoxicilina, me dice, ibuprofeno, señora, ¿qué necesita? Entonces ahí tenés la prostitución 24/7 en el parque. La policía pasa y ve y se va. Y tenés el contrabando de medicamentos, que ojo que aquí son 2 ópticas diferentes. El contrabando de los medicamentos, lo que se roban de la Caja Costarricense del Seguro Social, más lo que entra, que es producto falsificado, que los costarricenses están consumiendo y están comprando y que no se sabe cómo se hizo el medicamento, porque hay mucho que es falsificado, y ahí tenés una bomba de tiempo, pero también, perdón, hay una gran complicidad de las autoridades. Ok. Voy un poquito más atrás. ¿Cuál es la capacidad que tiene el Estado para dar un control territorial efectivo? Más o menos cada mes 40 oficiales de la fuerza pública renuncian. Entonces prácticamente el Estado o el gobierno lo que hace es contratar versus reponer. Entonces los cuerpos policiales de fuerza pública no crecen al ritmo que se necesita. Si vamos a El Salvador, que Costa Rica es 2.5 veces más grande que El Salvador, El Salvador tiene 40,000 personas trabajando en temas de seguridad, más o menos 20,000 policías y 20,000 militares. Hacen un control territorial extenso porque tienen la capacidad humana para hacerlo. Costa Rica no tiene la capacidad humana para hacerlo porque no tiene la cantidad de oficiales, más o menos andamos en 13,000 oficiales, y eso si lo cambiamos en turnos, exactamente, no vamos a abasto. Entonces, cuando usted llama a la fuerza pública o al 911, no hay oficiales para llegar a su casa o a buscar algún tipo de acto delictivo que hay. Uno de los grandes problemas que tenemos es que las policías municipales, hay 34 policías municipales en el país y no están dentro de una política de Estado, porque prácticamente hacen otros tipos de actividades. Es importante que la fuerza pública y obviamente las policías municipales hagan un trabajo integral sobre este tipo de cosas. Y aquí va el tema de la persecución. ¿Cuál es la línea de persecución que están dando los altos mandos de fuerza pública para este tipo de temas que tienen que ver con el tema de salud pública, que es el tema de contrabando de medicamentos y un montón de otros tipos, alcohol, cigarrillos y las ventas ambulantes? Mira, esta avispita, perdón, voy a hacer un paréntesis, que aquí me ven intentando, nos van a ver intentando cazar esa mosquita, una entonces compañera. Es una compañera que o nos vino a sondear o alguien la mandó. No sé, está como lo del micrófono, es un micrófono, es un micrófono. Un micrófono. Sí. Está bueno eso. Pero digamos, vamos a lo más importante, ¿cómo se movilizan los cuerpos policiales? Con patrullas. Tenemos 1,000 patrullas en fuerza pública, el 60% de esas patrullas están varadas, el 40% tiene más de 400,000 kilómetros. Entonces, ¿cómo hacemos para también
equipar a los cuerpos policiales en habituallamiento, en movilidad, en una buena formación y también buenos salarios. Entonces, no es solamente nosotros podemos tener una idea o una hoja de ruta para combatir el crimen, pero necesitamos fortalecer los cuerpos policiales en estos momentos que prácticamente están desmantelando. Pero están instrumentalizados, PCD. ¿verdad? Tania, y algo muy importante, Guanaje que trabajó en la PCD es una especialidad incomparable. Cuando usted va a los puertos, los funcionarios de la PCD hacen un monitoreo de los contenedores. Esa experiencia que tienen ellos de detectar si un contenedor, sin pasar, obviamente, por los escáneres, hacen un mapeo realmente, si realmente llevan droga o no. Lo sacan de los puertos, sacan guardacostas, hay un debilitamiento sistemático de los cuerpos de seguridad del país. Ayer llegaron 4 toneladas de cocaína a Guatemala saliendo de Costa Rica. ¿Cómo salieron esas drogas? De Caldera. Caldera está de par en par. Sí, y las escáneres en Caldera no están funcionando. Entonces, esto no es solamente un tema de escáner, es un tema de inteligencia criminal, policial. En Costa Rica tenemos la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera, que está en el ICD. Tenemos la DIAC, que trabaja la Dirección de Inteligencia Análisis Criminal, que trabaja en el Ministerio de Seguridad Pública. Tenemos la Dirección de Inteligencia, bueno, la Dirección de Ciberseguridad, que está en el MISIP. Y tenemos la DIS, que está en Presidencia. Tenemos 4 entidades que trabajan temas de inteligencia desgrenadas, ¿verdad? Inteligencia, ¿verdad? Perdón que hay que hacer la observación de para qué se usa la DIS también. Sí, pero algo muy importante, no tenemos una ley de inteligencia. Entonces, al no tener un cuerpo de inteligencia robusto, como otros países, necesitamos crear una ley de inteligencia y fortalecer esos cuerpos policiales para dar los insumos. Como ayer el OIJ detectó 400 kilos de cocaína en una empresa de seguridad privada, por inteligencia, por información. Esa información está en la calle, necesitamos recolectarla. Lo que pasa es que como estamos fragmentados, no podemos tener una verdadera inteligencia. La inteligencia policial, criminal o de soberanía es esencial para la toma de decisiones de un presidente. Todos peleando también. Sí, hay algo importante que yo quiero referirme y que en ocasiones no lo tocamos, me parece a mí, que es el tema de la vocación. Los sistemas de reclutamiento de policías. Usted puede tener 20,000 policías, pero no todos tienen la vocación para hacer el trabajo. Eso es lo que pasa también. Cuando hay procesos de selección, hay que ser muy riguroso y saber que esas personas que estamos contratando realmente tienen la vocación de servir. Nosotros no podemos quedarnos en eso de que hace mucho tiempo en Costa Rica el que no tenía trabajo se hacía policía. Eso pasaba. Te doy un dato. Para contratar 1,000 policías se necesitan 35,000 entrevistas. ¿Qué fue lo que pasó hace un tiempo en el organismo de investigación judicial? Cuando estaba don Jorge Rojas como director, les aprobaron un presupuesto para contrataciones, pero no sé qué fue lo que ocurrió, pero tenían un tiempo ahí limitado para hacer las contrataciones. Un montón de gente pasó. 800 plazas. Sí, creo que fueron como 800. Sí, en 2009. Pasaron por todo el tema de reclutamiento, pasaron por la academia, pasaron por todo y un montón se fueron. Y no sirvieron. Vean, nosotros tenemos que preocuparnos mucho por los temas de reclutamiento, los policías que entran. A la Policía de Control de Drogas no puede entrar cualquier persona. A la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional no puede entrar cualquier persona. Entonces nosotros podemos, si el equipo, la capacitación, todo es fundamental, pero también tenemos que tener un buen proceso de selección y reclutamiento de oficiales que tengan vocación. Hay policías, vea, yo tuve compañeros que usted dice, si esta persona no nació para ser policía, no sé para qué nació, porque es gente que realmente tiene la vocación de servicio y saben lo que están haciendo y les gusta la inteligencia, les gusta el análisis, les gusta la planificación y son personas que realmente tienen la vocación. Yo creo que nosotros tenemos que, aparte de la modernización policial, aparte de todo, ¿verdad? Las capacitaciones, extender la capacidad de los cuerpos de policía, también tenemos que enfocarnos mucho en esos procesos de selección. Y mal comidos, mal uniformados, mal pagados. Sí, hay mucha gente, las universidades, Tania, ustedes lo saben, están llenas de estudiantes de criminología. En la UNED también, que quieren, en la UNED, que quieren realmente, y uno cuando da clases, uno los ve y uno dice, pucha, ojalá yo me pudiera llevar este montón para la PCD, ojalá me pudiera llevar este montón para la DIS. Lo que refleja eso es lo que decimos, o sea, es que no hay una política, o sea, no tenés claridad, abundar sobre procedimientos y sobre cosas. La Oficina de Recursos Humanos es como si fuera la Oficina de Recursos Humanos normal de otra institución. Yo creo que nosotros tenemos que pensar en renovar todas esas cosas, innovar. ¿Qué hacer? Decía Tania, profesionalizar a la policía, claro.
en todo el sentido, implica incluso el tema de selección. Todo ese proceso de formación hay que revisar la Escuela Nacional de Policía, qué es lo que están haciendo, cómo lo están haciendo, etcétera. Y yo sí difiero en el sentido del control territorial, que no solo es un asunto de números, pero si es de números, pues no es solo eso. Depende cómo usted vea el control, si lo ve desde afuera hacia la comunidad o lo ve desde la comunidad hacia afuera y entroncando con nosotros que entramos. Claro. O sea, porque en todas las comunidades hay gente honesta, honrada y valiente. En todas las comunidades hay líderes que se les puede hablar y rescatar. Nosotros tenemos que buscar ese vínculo entre lo que es la política de seguridad con las comunidades. O sea, nosotros no podemos pretender hacer nuestro trabajo sin la comunidad. La comunidad tiene que intervenir profundamente. Y ahí tendríamos miles de soldados más que se podrían aliar al proceso porque la gente está harta de las balaceras, está harta que te cobren como se está haciendo Pero ya está para asustada, entrar. tiene Tiene miedo, mucho entonces, miedo. ¿cómo hacerle? Bueno, si yo te muestro que puedes confiar en mí, si te muestro que puedes entrar con nosotros, podemos entrar en ese proceso. Entonces, por eso hay que reconstruir el proceso desde la comunidad y que cuando el Estado se va, porque todo esto empezó por ese problema, el Estado lo retiraron de todos los lugares, lo retiraron de la caja, lo retiraron de los barrios, lo retiraron de todos lados. Y entonces, ¿quién entró? Y ahí entró Pepito con su cargamento y sus platas. Echaron los Lara, como dijeron antier en Atillo, que atacaron a una señora con una banderita de coalición, la atacaron y la escupieron y le dijeron, aquí no venga, esto es de los Lara. O sea, vean la gobernanza criminal hasta dónde ha llegado. Y eso es lo que Don preocupa. Guillermo, eso que usted plantea, no estamos estaríamos mencionando que esa es una de las finalidades de las policías municipales. Sí, pero es que lo que vos planteaste es otro tema que yo tengo, que es el tema. Se habla mucho de integrar. Para integrar no es que estemos todos en un mismo ministerio. Es una cuestión más funcional, más orgánica. Claro. Entonces, porque uno dice la de drogas, la de aduana, la de tránsito, la policía municipal es un desperdicio en algunas condiciones, en algunas cosas. Yo entiendo la importancia de ir a meterse a las guarderías, pero en realidad hay muchas más cosas, mucho más serias, más graves que los habitantes de la ciudad de San José están enfrentando y que no se le está trabajando. Y no todo es el centro de San José, también están todos los barrios. O sea, yo lo que te digo es que no es posible que antes, cuando nuestros policías eran incluso mucho menos preparados que ahora, la gente tenía más confianza con ese policía, porque lo conocía, porque tenían un vínculo, que ahora que podemos tener una policía más preparada y más formada, a veces la gente no le tiene esa confianza. Entonces hay que buscar estrechar esos lazos de confianza. Nosotros no podemos renunciar a que esto es un tema muy serio. Daniel lo ha insistido, es un tema, no podemos enfrentarlo si no tenemos una vocación de trabajo internacional y de apoyo internacional. No lo podemos enfocar si no tenemos una voluntariedad. Nosotros hemos ido a las cámaras de empresarios y por ejemplo, la última en Zona Franca nos decían, entre los costos que tenían como problemas está el tema de la seguridad, que es un problema de los costos. O sea, en turismo el problema de la inseguridad los está afectando seriamente. O sea, la imagen de Costa Rica, del pura vida y del esencial, se está cayendo a pedazos. Entonces, esto es un tema de que convoca a todo el país por eso, porque no es un tema del muerto aquí, un muerto allá, es eso, pero es que es todo en general. O sea, nosotros necesitamos una respuesta donde todos nos comprometamos, o sea, todas las policías municipales tienen que comprometerse. ¿Dónde están los planes locales de seguridad? Y cómo los conocen las comunidades, esos planes locales. Hay un vínculo entre la policía municipal y la comunidad. O sea, la policía de tránsito, ¿cómo funciona? Son pocos, siempre van a ser pocos, siempre van a hacer falta. El tema es cómo estructurar operativos y procesos más eficientes para poder enfrentar. A veces vengo de Guanacaste, de visitar a mi familia, y me paran ahí por Lourdes de Avangares, y lo ven a uno a puro buen ojo. No, este no es, pase al otro lado. Pero es que se ve muy europeo, Guillermo. Y a otro lo paran. Es turista. Y entonces sí le revisan un poquito y realmente qué tan efectivos son esos procesos. O sea, ahí tenemos 3, 4 hombres todo el día parados haciendo presa de carros. Bueno, ¿qué efectivo estamos haciendo? Porque es un tema de inteligencia, de desarrollo, de prevención. O sea, la prevención también tiene que ver con la inteligencia policial. Claro, es anticipar lo que se viene, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que profundizar mucho eso en la formación
Y tenemos que revisar mucho la academia. Yo creo que la academia es tiene que aportar importantísima. muchas cosas. Hasta ahora, yo creo que hasta hace poco tiempo es que ya la academia le está brindando los cursos a la policía municipal, porque hay que integrar los Claro, procedimientos. claro. ¿Cuántos casos no se caen a nivel judicial por malos procedimientos policiales? Exactamente. Se caen. Y la policía municipal, lógicamente, que ya es parte de todo ese compendio. Durante un tiempo hubo cierta resistencia ahí, ¿verdad? Hace unos años. Sí, que de ser, todos son islitas. Sí. Vos estuviste en una policía municipal, Mario. Sí, va. ¿Podrías hablar de eso? Yo estuve 8 años como director de la Policía Municipal de Heredia y fue una experiencia muy gratificante porque yo me puse a disposición del OIJ, a disposición de la fuerza pública, de todas las entidades policiales. Si el OIJ necesita hacer un allanamiento, ¿cuántos muchachos necesitan? Aquí están, se pagaban horas extra, trabajamos por la comunidad. ¿Es exitoso? Es exitoso. Claro. En este momento no está sucediendo eso porque hay una fragmentación, ¿verdad? Y aquí hay algo muy importante que no lo hemos tocado. ¿Cuál es la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo para hacer investigaciones? Muchos periodistas, muchos profesionales dicen, no, las investigaciones solo las hace el OIJ. Mentira. La Policía de Control de Drogas hace las mismas investigaciones que el OIJ, con la Dirección Funcional del Ministerio Público. La Policía de Control Fiscal hace investigaciones con tema de contrabando y alusión fiscal. A eso le corresponde al comandante en jefe poder gestionar esa hoja de ruta. Y también en tema de trata de personas, la Policía Profesional de Migración hace investigaciones. No todo tiene que ir al OIJ. Lo que pasa es que en estos momentos esos 3 cuerpos policiales no están integrados. No se hablan. ¿Verdad? No se hablan, están peleados y todo es culpa del Poder Judicial o la Asamblea Legislativa. Ese discurso hay que dejarlo y cortar de raíz. A pesar de que tienen el mismo jefe, Tienen el pueblo de mismo jefe. Costa Sí. Rica. Y algo muy importante, y tengo que decirlo, cuando el señor presidente de la República dice que tuvo que venir la DEA para llevarse a Celso Gamboa, entonces mi pregunta es, entonces, ¿por qué la PCD no hizo las investigaciones? La PCD no hizo ninguna investigación contra Celso Gamboa según el Ministerio Público. ¿Por qué no lo hizo? ¿A quién estaban protegiendo? Entonces, no es solamente un tema policial, es un tema de inteligencia, es un tema integral. Hay que rescatar los espacios públicos. También hay 30, más o menos 30 distritos que están tomados por el crimen organizado, que están desangrando el país. Hay distritos que nunca pasa nada, no hay muertos, no esto, pero de los 494 distritos que tenemos, 30 distritos nos están desangrando. Y estos 30 distritos tienen un índice de desarrollo bajo. No está Escazú, no está Santana, no está Belén. Están los distritos que tienen menos oportunidades económicas, no hay zonas francas, lo único que hay es el crimen organizado, reclutando a estos menores de edad para un montón de situaciones que están presentando, no solamente narcotráfico, ¿no? Robo de combustible, contrabando, minería ilegal, el tema de crucitas. Eso es un tema preocupante que necesitamos, obviamente, generar una hoja de ruta clara para lo que viene en el 2023. También hemos visto que hay muchos jefes de bandas ligados al crimen internacional que nos van a vivir a los distritos peligrosos, viven en los distritos más caros de Costa Rica, Claro. tienen casas muy grandes y mansiones muy grandes, ¿verdad? Porque no podemos ocultar, yo por eso insisto, es que este es un tema que abarca toda la sociedad y abarca todo un montón de actividades. O sea, cuando la gente dice, bueno, ¿por qué preocuparse por el problema de la ganadería y las ventas de ganado? Entonces, hay que preocuparse por el tema del desarrollo inmobiliario, hay que preocuparse por el desarrollo inmobiliario, por el tema del ambiente, hay que preocuparse. Ojalá pudiéramos tener una policía ambiental y no solo unos Guardaparques. parques Que hay que integrarlos a la ley que hay general que de policía. integrarlos, que Sí. están mal preparados, y no podemos defender nuestra riqueza natural como debería ser. O sea, todo el mundo habla de DRAC y OSA, y pues las amenazas que se están teniendo ahí. De la flora y de la fauna nadie habla. Todo lo que Nadie nos habla. extraen y Y- se llevan, y de la madera que se llevan también. Y los que están protegiendo esas zonas en estos momentos Sí. es el SINAC, con los guardaparques. Y son Con las personas uñas, literal. Con las uñas. Ellos no tienen a veces ni siquiera un uniforme decente para poder hacer su trabajo. O sea, lo que a veces algunos andan carabines 30-30 de la Ellos- Segunda ellos- Guerra Mundial, una cosa que ya uno les sorprende. O sea, y es por eso, porque la gente se enfoca solo en el narco, y hay que pensar en el crimen organizado total, en todas sus ramificaciones. Claro. ¿Por qué? Porque esto evoluciona tanto, pero evoluciona tan rápido, que si nosotros nos sentamos a pensar ahí, no, es que hay respuestas muy rápidas y para eso hay que integrarnos, hay que unir muchos cerebros.
Sí. Don para Guillermo, poder algo, hacerlo. algo muy Así importante, Tania, que vos lo tenés en el plan de gobierno y me encantó, es el tema de dónde vamos a sacar los recursos para los cuerpos policiales, ¿verdad? Sí, Yo porque creo- también se vende mucho humo y se juega mucho con la psiquis de la gente, con las narrativas que son populistas punitivas, pero no dicen cómo van a resolver o de dónde va a salir el dinero. Eso es muy importante. Ustedes tienen propuesto una membresía, ¿verdad? No sé Sí, qué con la del membresía, CAF. que son más o 180 millones de dólares. 180 millones de dólares que están ahí, que nosotros desde el principio dijimos, eh, Costa Rica no necesita pagar esa membresía porque no necesitamos ser dueños de ese banco, ¿verdad? O tener una membresía para que nos presten. Aquí el BID hace fila, el Banco Mundial o un montón de bancos hacen fila para poder ayudarnos no solo en el tema de la seguridad humana, sino en todos los temas. Hemos visto cómo, por ejemplo, la participación del BID para Costa Rica en los centros cívicos para la paz han sido, o sea, para mí deberían de existir muchísimos más centros cívicos para la paz. Entonces sí hemos dicho que hay dinero y que hay forma de resolver, porque también es una realidad que hay una gran complicidad. Yo sí soy de las que ha señalado, yo creo firmemente que hay una crisis de violencias que está siendo artificial y empujada. O sea que sí lo están empujando. ¿Por qué? Porque este país es muy pequeño. Este es un país muy pequeño, todos nos conocemos, sabemos dónde están los focos, es más, lo he dicho públicamente, si se quiere estamos sobrediagnosticados, tenemos los informes del Estado de la Nación, del Estado de la Justicia, en el Estado de la Nación han señalado cuáles son los distritos más complejos, con menos desarrollo humano, donde hay más incautación y hay más criminalidad. Entonces, ¿por qué? Si se sabe dónde están los focos no se hace nada. Voluntad. Es porque es adrede, perdón, Voluntad es adrede. política. Falta voluntad política o empujar una crisis, teoría del caos, para poder instalar estados de excepción, porque entonces si yo no pongo un estado de excepción no voy a resolver, ¿verdad? El cuentazo de Ecuador, el cuentazo ahora de Guatemala y además emular ese tipo de sistema represivo policial. Y es lo más peligroso, Tania. Realmente a nosotros nos preocupa mucho ese discurso en que te venden, pierdes derechos y ganas seguridad. A veces Se pierden las dos. Se pierden las dos cosas. Es un pésimo negocio para los pueblos, porque la forma en que se impulsa es a través de generar, lamentablemente, este caos que estamos enfrentando. O sea, ¿por qué no seguimos con los centros cívicos por la paz? ¿Por qué no se siguieron construyendo? ¿Por qué no se siguió invirtiendo? O sea, usted tiene 3 bombitas muy grandes que tenés que enfrentar: salud, educación y seguridad. Tenés que redirigir recursos, tenés que redirigir un montón de esfuerzos. Y aquí plata hay. O sea, no puedes simplemente decir, bueno, es que no, es que hay que redirigir, si hay que suprimir algunas cosas y redirigir. Eso es lo que hacemos en todas nuestras casas. Cuando tenemos una necesidad, suprimimos algo y redirigimos hacia donde nos está maltratando el zapato. Entonces yo sí creo que a veces hay que pensar en nuevas fuentes de financiamiento. Incluso hay estudios de Naciones Unidas que nos han ofrecido sobre nuevas fuentes de financiamiento para las políticas públicas, etcétera. Pero eso implica también voluntad política, implica volver. O sea, hay que ir a hablar con el BCI, hay que ir a hablar con el BID, hay que ir a hablar con todo un montón de instancias. Y tener cuidado también con las políticas de alianzas, porque a veces nos venden la pomada canaria diciendo que si nos vamos a la Alianza del Pacífico vamos a ser felices de nuevo. No, suave, las cosas hay que llevarlas con cierta tranquilidad. Y aunque estamos en un mundo que ahora ya empezó la antiglobalización, que antes impulsaba hacia la globalización, tenemos que tener la calma y reflexionar cuáles son las cosas necesarias y donde tenemos que pagar para entrar y donde no tenemos que pagar. Porque cuando entramos al OSCE, todo el mundo hablaba de bellezas, pero cuando comparamos nuestro desarrollo con la OSCE, como estamos viendo las dificultades que tenemos, a mucha gente ya no le gustó, ¿no? Porque ya la OSCE nos muestra lo mal que estamos en muchos campos. Y entonces, bueno, queríamos estar en la OSCE, bueno, entonces tenemos que buscar esos parámetros que la OSCE nos pide a todos los países que estamos ahí o que estamos jugando, solo para estar ahí, para tener una silla en París o donde se ubique. Sí. No es posible. Es para crear las plazas, porque también lo hemos dicho con el tema del CAF. ¿Para qué se paga una membresía? Para ampliar la capacidad del país, o sea, de nosotros, para pedirle más al CAF, y para tener un puesto de un presidente del CAF, ¿verdad? Entonces, eso es para pagar favorcitos políticos. Tengo que hacer el primer cierre y la primer pausa, pero no quiero hacerlo si no sintetizamos por lo menos 3
3 claves para Costa Rica, para la seguridad humana. Yo sé que esto es un tema que podríamos abordar aquí todo el día porque son muchas aristas y esto es multidimensional, pero al menos para ese cierre con el podcast Seguridad Hoy, 3 claves, Mario, de lo que hay que hacer ayer por este país en materia de seguridad ciudadana. Primero lo que hay que tener es una política criminal integral. En Costa Rica no tenemos una política criminal integral que incluye una política de criminalización penal, ¿verdad? Eso que le corresponde a la Asamblea Legislativa, una política de persecución penal que le corresponde al Ministerio Público, una política penitenciaria, una política de promoción de la paz, una política contra el crimen organizado que le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces cuando hablamos de una política criminal, estamos hablando de los 3 poderes del Estado. También está el Tribunal Supremo de Elecciones para fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas, y también tenemos las policías municipales, aunque no es un poder del Estado, tienen su propia autonomía financiera y administrativa. Cuando hablamos de una política criminal, es todo el Estado y empresa privada trabajar junto por un bien común, que es crear la primera política de Estado en el país, para 12 o 15 años. No podemos seguir cada 4 años trabajando una política de gobierno con el PAC, los 2 gobiernos del PAC y este gobierno, que prácticamente nos tienen en esta zozobra, ¿verdad?, en el país. Manuel. La seguridad ciudadana es parte de la seguridad nacional. Tenemos que entender eso. La seguridad nacional protege las instituciones, fortalece la democracia, protege la soberanía del país. Eso es fundamental. Y yo creo que durante mucho tiempo hemos desarrollado todas esas estrategias, nos hemos enfocado en meramente seguridad ciudadana. Y el crimen organizado, narcotráfico, eso es regional. Ellos no tienen fronteras. Ellos hacen rutas de narcotráfico cada vez que quieren o que pueden lograr nuevas rutas. Nosotros tenemos que enfocarnos en seguridad nacional. La seguridad ciudadana es parte de esa seguridad nacional. Yo creo que no hay una ley marco de seguridad nacional. Los servicios de inteligencia del Estado no están bien regulados. Por eso son los problemas con la DIS, que nadie sabe qué es lo que anda haciendo. Y se usan para pegar GPS en carros, por conflictos con faldas. Qué feo, pero es la realidad. Es necesario porque no tenemos ejército. Alguien tiene que proteger nuestras fronteras. Necesitamos inteligencia policial para judicializar los delitos, pero también necesitamos ese tipo de inteligencia para la seguridad nacional. Entonces yo creo que tenemos que contextualizar eso muy bien. Bueno, no, me gusta eso porque recordemos que el Ministerio de Seguridad Pública tiene que ver delito común. Asaltos, robos, cacha, vehículos. Pero ¿quién está tomando el control para el tema de crimen organizado? ¿El OIJ? ¿Quién más? El OIJ ya represivo, ¿verdad? Es represivo. Sí, pero tenemos que tener una respuesta, no se hace inteligencia. Una respuesta la integral. Interpol estuvo en la DIS durante mucho tiempo, después pasó al OIJ. Yo tendría mis 3, porque sí, por favor. ya Katia, Tania se volvió periodista, que siempre dice 3 cosas. Es que me hacen. Es que aquí el equipo ya me hace así, me dice. Yo creo que nosotros necesitamos renovar el proceso de desarrollo humano a nivel nacional. No hablo de prevención del delito, sino prevención para el desarrollo humano. Ese es mi criterio. Creo que tenemos que tener una policía cada vez mejor, profesional, con muchas condiciones. Tenemos que luchar con la legitimación de capitales y las partes más importantes de este proceso. Y tenemos que rescatar las comunidades. Tenemos que rescatar a nuestros vecinos y vecinas, a las madres, a las abuelas, a las tías. Tenemos que rescatar en las comunidades donde vivimos. O sea, yo no vivo en otros lugares más que donde se vive la gente. O sea, y además nací en Cristo Rey, crié en Sagrada Familia, me desarrollé en Atillo, estudié en toda la zona sur. Yo conozco los barrios del sur, sé lo que se vive en esos barrios. Entonces hay que rescatar las comunidades, ¿verdad? Yo creo que esas 3 acciones son fundamentales para dar una respuesta de corto, mediano y largo plazo. Bueno, clave. Vamos a tener que cerrar por cuestiones de tiempo con el podcast Seguridad Hoy, diciéndole a la gente, invitándolos, también a los que nos están viendo en la reacción, vayan a seguir la página. Este es, hasta donde yo sé, el único podcast que se hace en Costa Rica, donde se tocan temas de geopolítica, de criminología y de seguridad desde múltiples aristas. Es muy importante que le den seguir a la página y que compartan para poder seguir sensibilizando sobre una materia que es tan vital. Nos vemos entonces luego en el próximo episodio, Seguridad Hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en este episodio del podcast TMR Seguridad Hoy. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Construyamos comunidad en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify como TMR Seguridad Hoy.
Comparte esta información, ya que difundir la cultura de la seguridad crea mejores sociedades.